Punto 3, y en este caso estamos con la columna prometida, que en realidad no la anticipamos con mucho tiempo, hoy fue que la mencionamos, que es una columna que propone hacer una especie de repaso por algunos hechos históricos de nuestra historia argentina. Buenos días, Pablo Culbaba, que es quien va a estar a cargo de esta columna. Hola, gracias Ana, buen día, ¿cómo están? La intención de esta columna es repasar un poco de historia, de nuestra historia cercana y la historia que no está en los libros de la escuela. Yo, bueno, sabes, soy ingeniero y digamos, la historia es algo como que es algo innecesario, digamos, cuando uno está en la facultad, o al menos cuando yo cursé, y después es lo que te da contexto. Yo en lo personal tuve ahí un quiebre relevante allá por el 22, cuando vi la peli 1985. Ya venía con inquietudes y ahí yo me di cuenta de que había un montón de cosas que no manejaba. Y me propuse saber más y lo empecé a plasmar en un proyecto personal que es una línea de tiempo donde registro hechos arbitrarios, que son los que a mí me marcan o me parecen relevantes, y que luego cuando vuelvo a ver en ese momento esa porción de la historia, veo qué sucedía tanto en Argentina como en otros países. Y bueno, es apasionante cuando lo ves de esa forma, contextualizado. Y en ese trabajo me encontré con que hay sujetos que son transversales a la historia argentina. Y la propuesta para hoy es empezar por uno de esos sujetos, que es el ingeniero Dante Livio Porta. Bueno, muy bien. A ver qué nos traes con el señor Porta. Bueno, Dante Livio Porta nació en Rosario, allá por 1922, y su primer gran trabajo fue con el rediseño de las locomotoras a vapor. Acá le traigo una imagen. Cuando vos ves esta foto, que es de 1949, ves una locomotora a vapor que no parece una locomotora a vapor, parece una locomotora súper moderna. Esa locomotora es la argentina e incorpora muchas de las mejoras que estaba trabajando Dante para la tracción a vapor en esa época. Para contextualizar, en 1948, durante el peronismo se nacionalizan los ferrocarriles, ¿no? Recordemos que todo esto que ahora se está regalando, rifando, los trenes argentinos, bueno, eso. Bueno, claro. Ahora, y vamos a ver también que no es la primera vez. O sea, quienes somos medianamente jóvenes recordamos el menemismo. Tal cual. Y quienes son más grandes recordarán el plan Larkin. Entonces, esta foto que traigo acá, que resume el trabajo de Porta, muestra cómo aprovechar la tecnología del vapor de manera revolucionaria, llevando su aprovechamiento a límites hasta ese momento no alcanzados en eficiencia, potencia y ahorro de combustible. Lo dejas todo sin leyendo. Esto es producción. Esto es producción. La producción está mostrando en el vivo de Instagram, pero deja sin los apuntes al orador. Bueno, en ese momento Con la lección se complica si lo apunte o no. en ese momento el material atractivo de las locomotoras eran todas a vapor y empezaba a haber una pugna para cambiar de tecnología y llevar lo que eran locomotoras a vapor a locomotoras diésel. Porta se planta y dice, no, las locomotoras a vapor todavía no llegaron a su cima de desarrollo y nosotros ya manejamos el vapor. Ya tenemos todas las matrices, tenemos las máquinas preparadas para reparar nuestras locomotoras. Modernizarlas no es tan requerimentoso desde la técnica y está a nuestro alcance. Y en cambio, si nos pasamos a diésel, tenemos que tirar todo y empezar de vuelta, y además tiene que ser importado. De ahí la postura, de ahí la postura nacionalista de Porta. Sabes que yo en lo personal me dedico a estufas de calefacción a leña, y para mí la leña es algo que siempre funciona. No depende de servicios centralizados, y para personas que vivimos en la periferia donde no llegan los servicios de gas, por ejemplo, siempre puede haber algún árbol y siempre puede haber leña. En ese sentido, Porta identifica la mina de carbón de Río Turbio como un recurso nacional
que nos permite independizarnos también del combustible diésel que usaban las locomotoras diésel, que en ese momento se importaba. Entonces, el núcleo, lo fuerte de Porta en su propuesta era soberanía económica, tanto en la tecnología como en los insumos para hacerla funcionar. Por eso es tan importante. ¿Crees que le fue bien a Porta? No, creo que en la historia de nuestro país esa línea es la que siempre está como que parece que avanza un poquito y va para atrás. Y va para atrás, ¿no? Entonces, bueno, Porta se gradúa de ingeniero en el 46 y se inspira en un francés y un amigo, André Chapelon, y trabaja con el Ferrocarril Central Córdoba. Luego se muda en el 52, hablamos segunda presidencia de Perón, a los talleres de Tolosa, en La Plata, y empieza un trabajo para construir la primera fábrica de locomotoras, Fadel. Iban a hacer, su primer contrato era para hacer 10 locomotoras. Por esa época estaban gestándose ahí Cristina Fernández de Kirchner en Tolosa de La Plata. Claro. Por esos años, ¿en serio? Claro, por esa época. Ahí estaba el papá y la mamá de Cristina conociéndose. Luego, el siguiente hito lo tenemos en el 57, que es cuando Porta se asienta en Río Turbio para administrar el ramal ferroindustrial. Y uno podría decir, pero si iba a hacer locomotoras en La Plata en el 52, ¿y por qué se va 5 años después a Río Turbio? ¿Qué nos pasó en Argentina en el 55? Claro. ¿No? El derrocamiento de Perón y la interrupción de todo ese plan de industrialización de la Argentina. La revolución fusiladora, señoras y señores. Que va a ser otro tema muy relevante. Entonces Porta encuentra en Río Turbio un lugar para seguir desarrollándose, para seguir sirviendo a la patria y alejado de hablando técnicamente, los quilombos que sucedían más en el centro del país. Para quien no conoce, Río Turbio es en Santa Cruz y es un complejo ferroindustrial donde está la mina, en la localidad de Río Turbio, y también hay un puerto, que es el puerto de Punta Loyola, que está sobre el Atlántico, y hay un ramal ferroviario que conecta la mina con el puerto. De esa forma, vos podés explotar la mina y sacar el carbón por mar. En esa época todavía teníamos ELMA, ¿no? La empresa marítima de transportes nacionales. Hay una infraestructura enorme en Punta Loyola. Cuando trabajé en EMEPA, tuve la suerte de trabajar en la modernización del sistema de frenos de los vagones carboneros de Río Turbio, los Langosta. En el año 60, siguiente hito, Porta regresa a trabajar en el INTI, en el CIPUEC, que es el Centro Industrial para el Uso Eficiente del Combustible. Y ahí se empieza a encontrar con uno de sus némesis, que es el general Larkin. ¿Te suena Larkin? Me suena, pero no tengo muy conocido. Es uno de esos que aparece cada tanto. Entonces, Larkin se plantea como un referente mundial de modernización de sistemas ferroviarios, habiendo trabajado en Francia, Japón y otros países. Y hace un preestudio en Argentina, y entre las observaciones que se plasman en el decreto 4061 del año 61, plan de largo alcance o plan de desmantelamiento ferroviario. Entre sus observaciones está que la mayoría de los rieles tenían más de 40 años, que el 75% de las locomotoras y el 50% de los vagones estaban en muy malas condiciones, que había que abandonar un tercio de las vías existentes, las vías férreas, que en algunos casos estaban duplicadas, y que había que congelar el déficit ferroviario, mira qué palabras, ¿no? Congelar el déficit, están vigentes, mediante la supresión de los servicios antieconómicos. Esta idea de que toda empresa debe generar guita siempre y que no entran otras cosas. Cualquier parecido con aerolíneas argentinas es pura coincidencia. Siempre esa terrible, visión, tal cual. siempre esa visión, ¿no? Porque no está incluido el fomento, el desarrollo local. Todo eso en la cuenta de ellos no entra.
Entonces plantean levantar 40.000 kilómetros de vías, y la privatización de actividades complementarias, con una racionalización del personal que prevé la salida de 70.000 trabajadores ferroviarios, introducción al régimen laboral vigente y la reducción a chatarra de todas las locomotoras a vapor, al igual que 70.000 vagones y 3.000 coches. Recordemos que la diferencia entre vagón y coche es que el vagón transporta carga y el coche transporta gente. Y con el dinero de esa chatarra, comprar material rodante nuevo, ¿no? Entonces meter todo en una acería, fundirlo, vender los lingotes, habiendo hecho chatarra, y comprar nuevas maquinarias importadas, seguramente. Importadas, diésel, ¿no? Y de vuelta, en ese momento todavía no había autoabastecimiento de diésel, entonces era esa doble... También importar el combustible. Doble dependencia. Esto es 1961. Imagínate el pobre Dante, habiendo dedicado ya casi 20 años a esta tarea, ve que los avatares del gobierno, de la política, van en contra de sus propuestas. Siguiente, vamos siguiente. Bueno, te imaginarás, hubo luchas sindicales, hubo oposición. También podríamos hablar de cómo eran los ramales ferroviarios en esa época. Recordemos que eran emprendimientos privados, en su mayoría por parte de ingleses. Entonces había ramales duplicados de diferentes trochas. Es probable que hubiera una oportunidad de optimización de los ramales. Ahora, de ahí a que querés a barrer todo. Era como la motosierra, claro, de 1960, ¿no? ¿De 1960? Claro, la motosierra actual en 1960, está muy bien. Es este péndulo argentino, sí, que tenemos, sí, que nos hace ir y venir todo el tiempo. Totalmente. Y ya llegando al final, bueno, Dante no fue ajeno a la última dictadura. Su hija Ada Victoria fue desaparecida el 7 de agosto de 1976, bajo el registro con ADEP 538. Dante siguió trabajando en La Trochita, en el sur, este tren a vapor precioso, turístico, hermoso, que queda allá, y fallece el 10 de junio de 2013 en Buenos Aires. Cuando uno escribe y busca trenes a vapor en Argentina, su nombre está siempre vigente y hay muchos ingleses que lo recuerdan con orgullo. Ese es un pequeño aporte. Bueno, Pablo, muy lindo, muy interesante, y me parece fundamental para conocer nuestra historia, traer estas personas que han luchado, ¿no? Porque en realidad básicamente es una lucha por la soberanía nacional, una lucha por la independencia económica, que son un poco las banderas que nos movilizan en este espacio, en esta radio, en este centro cultural, así que te agradecemos muchísimo, muy interesante y muy bien con los tiempos, te felicito. Gracias. Bueno, gracias, Pablo. Seguimos en la mañana de volver con esta columna que le tenemos que poner nombre para una próxima, vamos a ir eligiendo un tema y demás para ir dándole ya su identidad, su impronta a esta columna de historia a cargo de Pablo Culbaba.